Buenas noches, amados hermanos. Nos reunimos otra vez aquí para venir a dar el estudio bíblico de Apocalipsis. Seguimos en nuestro estudio bíblico, seguimos en el capítulo 13, ya finalizando la sección de la primer bestia. Pero en esta parte última de la primer bestia encontramos estos dos versículos que vamos a leer ahorita. Apocalipsis capítulo 13, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Sí? Que Dios nos guíe en este estudio. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te pedimos tu gracia, tu sabiduría, Señor. Que abras nuestro entendimiento a tu palabra, Señor. Y que permitas que este estudio sea de grande bendición y nos haga entender, Señor, el objetivo de las profecías y el objetivo de todo lo que estamos viendo, Señor. Danos oídos para oír. Ayúdanos a prestar atención y a poner por obra tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues he titulado a este estudio El morbo y la reacción. Dos elementos que debemos de cuidar mucho de no tenerlo en la iglesia, y sobre todo en cuestiones proféticas. Sí, es muy cuidadoso esta parte. Y no por nada, Juan aquí en Apocalipsis, antes de entrar a la segunda bestia, antes de pasar al falso profeta, pues ya habló del anticristo, del hijo de pecado, del hombre de perdición, del inicuo. Ahora va a pasar a hablar de la bestia, pero entre los dos está poniendo estos dos versículos que son muy importantes para nosotros, sobre todo en este sentido. Y estos dos versículos que leímos tienen mucho que ver, porque hoy en día estos pasajes, esta porción de la Escritura ha ocasionado mucho morbo y muchas reacciones, ¿sí? Y debemos de tener cuidado en eso. Debemos de tener cuidado en eso. Y dice la palabra de Dios claramente: si alguno tiene oído, oiga. Recordemos que eso el Señor también le habló a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2 y 3, ¿verdad? Y que Jesús también utilizó estas frases en el Evangelio de Juan: el que tiene oído, oiga. El que tiene oído para oír, oiga, ¿verdad? O sea, que pongamos lo que la palabra de Dios cuando nos está hablando aquí es que pongamos mucha atención a lo que se dijo y a lo que se va a decir. Prestar mucha atención. El problema hoy en día de muchos errores de interpretación o de muchas doctrinas falsas está en no poner cuidado a lo que dice la palabra de Dios, el no poner atención a lo que Dios está diciendo. Normalmente cuando yo encuentro a alguien que no cuadra bien su doctrina, lo llevo a los pasajes y le digo: dime qué dice ahí la Escritura. Por favor, pon atención a lo que dice ahí. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo están los verbos? Velo para que puedas tú entender que la Escritura, ¿verdad? Y muchos dicen: no, es que a mí me enseñaron que esto, y no se están fijando lo que dice el pasaje. ¿Qué está diciendo realmente la Escritura? Entonces el problema es que muchas veces nosotros estamos queriendo llevar la Escritura a nuestra interpretación en lugar de llevar nuestra interpretación a los pies de la Escritura, ¿verdad? Y ver que si nuestra interpretación está bien o está errónea. Entonces nos dejamos llevar. Algo que precisamente hoy en esta semana veía un video de la doctora Barrientos acerca de lo del COVID-19 con los tratamientos que ella está dando, medicinas 100% legales y todo el detalle, ¿verdad? Y decía eso: el gran problema es que la gente no investiga. Yo le pido a la gente que investigue y que vea realmente la farmacología de cada uno de estos medicamentos que le estoy diciendo. La farmacología le va a decir para qué sirven, cuáles son las reacciones, todo eso, y en base a eso, ¿verdad? Porque muchos están diciendo muchas cosas, tanto del gremio de doctores también están diciendo varias cosas, pero nadie se está yendo a la farmacología para ver qué de ese aditamento, ¿no? Lo mismo sucede en cuestión de la palabra de Dios,
¿verdad? Muchos dicen muchas cosas que según dice la palabra de Dios, pero nadie va a escuchar la palabra de Dios. Por eso el llamado ferviente, si alguno tiene oído, oiga. Oiga ¿qué? Lo que está diciendo la palabra. Ponga atención a lo que está diciendo la palabra de Dios. No pongas atención a lo que dice la teología fulana, la teología sultana, la teología mengana, la escatología pretribulacionista, la escatología milenialista, la escatología fulanista. No, ¿qué dice la palabra? Eso es lo importante. Si tú primero estudias una teología, una escatología sin haber analizado la palabra de Dios, tú vas a escuchar a la escatología, pero no estás escuchando la palabra de Dios. Por eso primero tenemos que ir a la palabra de Dios. Yo, como he insistido a varios que están iniciando en quererse meter a estudios profundos de teología, le digo, primero domina tu Biblia y después métete a la teología que quieras, pero primero domina tu Biblia, primero domina la palabra de Dios, que tu teología primera sea la teología bíblica, ¿verdad? Y desgraciadamente muchos no hacen caso. Creen que el conocimiento que tiene uno, que lleva uno años en esto, pero años, yo desde niño me enseñaron la escritura, ¿verdad? Yo agradezco la iglesia donde estuve, por eso no estoy en contra de la escuela dominical. Me hicieron aprenderme textos, me hicieron aprenderme muchas cosas, y para mí la escuela dominical sirvió bastante, ¿sí? Porque hoy en día estoy aplicando mucho de lo que aprendí. Entonces yo tengo 47 años de conocer la escritura, ¿sí? Porque desde el vientre de mi madre, bueno, más de 47 años, porque desde el vientre de mi madre, leía, mi mamá escudriñaba las escrituras, y dicen, ¿verdad?, los que se dedican a esto, que desde ahí conocemos, escuchamos, oímos y entendemos. Entonces, la palabra es clara. Si alguno tiene oír, oiga. El salmista no se equivoca, y el mismo salmista dice en el Salmo 119, vamos al Salmo 119, te invito. Yo aquí mismo la busco porque estoy esperando que tú también lo estés buscando, ¿verdad? Si no, trajera todos los pasajes aquí, nada más para estarlos leyendo, y esa no sería la cuestión. Quiero que tú mismo examines en la palabra de Dios lo que te estoy diciendo. Salmo 119. Y vamos a leer del 110 al 114. Salmo 119 del 110 al 114. Y dice la palabra de Dios así. Salmo 119, versículos 110 al 114. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Fíjense, me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. ¿Cómo es que no se desvió de sus mandamientos? Porque los conocía. Quiere decir que estudiaba la palabra de Dios, ¿verdad? Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Vean, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Samec. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Fíjense. 115, apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. O sea, es importante conocer la palabra del Señor, amarla, atesorarla. Y cuando tú la amas y la atesoras, tú oyes y pones atención, así como cuando estás enamorado de esa persona que quieres tanto, ¿verdad? Y le dedicas tiempo a escuchar y ni quieres hablar porque quieres escuchar lo que ella dice. Así pasa con la palabra de Dios. Tenemos que tener esos oídos para oír lo que está diciendo la palabra de Dios. Al poner esa atención especial, ese amor especial a la palabra de Dios, va a evitar precisamente que caigamos en doctrinas erróneas, muy difícilmente, ¿verdad? Y en caso de profecía, el morbo de estar inventando cosas, y sobre todo en estos pasajes, por ejemplo, en lo que vimos de la primer bestia, el morbo de estar buscando quién es el anticristo, ¿sí? ¿Quién es el anticristo? Ese morbo que nos lleva a estar, ha de ser fulanito, merenganito, pelenganito, turganito, porque mira su nombre y esto y aquello, y empiezan ahí a inventar cosas y no saben el daño tremendo que provoca el morbo, ¿sí?
que provoca el morbo. Hago un llamado a parar de tratar de adivinar quién es el anticristo. Por favor, hermanos, la Biblia, vamos a verlo, la Biblia nos da características, la Biblia nos da tiempos, y ni las características ni los tiempos se cumplen hoy en día. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hasta de 1900 para acá han salido no sé qué tantos hombres inicuos. Este es el hombre inicuo porque mira su nombre, si le sacamos la numerología da el 666, y empiezan a inventar una numerología que se la sacan de la manga, y eso es totalmente erróneo. Estamos generando un morbo y estamos dañando el evangelio de Cristo. ¿Por qué lo estamos dañando? Porque los incrédulos se burlan de nosotros. Y te voy a decir, la cuestión no es que se burle, el incrédulo se burla, pero se va a burlar con razón. Cuando se burla de la exposición de la verdad del evangelio, se está burlando sin razón y hay de él. Pero cuando se burla con razón, por cosas tontas de querer ver, querer adivinar, querer sacar quién es el anticristo. Hermanos, no nos llamó, si en la palabra de Dios no viene, ¿por qué queremos ir más allá de lo que dice la palabra de Dios? ¿Acaso no dijo Dios a través de su profeta que las cosas reveladas son para nosotros, mas las escondidas se las reservó Dios para él? Las cosas reveladas están en la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que ir, a la palabra de Dios. Está dañando, entonces los incrédulos se burlan con razón de nosotros, ¿verdad? Pero no solo los incrédulos, y eso está dañando el evangelio, y eso hace que la gente se endurezca más con el evangelio. Sí, hermano. Nuestra actitud morbosa está haciendo que el incrédulo se endurezca más con el evangelio. ¿Por qué? Porque nos tachan de locos, y con razón. Con razón. Cuando yo quiero andar adivinando quién es, estoy cometiendo un gran error. Y sobre todo que lo publico en redes sociales a medio mundo, o lo publico en el internet, o lo subo a una página web. Es la tontería más grande que he visto, hermanos. Discúlpenme, qué mal estamos. Yo sé que los hermanos amilenialistas han de estar gozosos ahorita, pero yo quiero que entendamos esto. Y lo voy a ver en esta segunda parte. Dañamos también a los creyentes. ¿Por qué dañamos a los creyentes cuando queremos andar adivinando quién es el anticristo? Porque daña su fe. Sí, hermanos, daña su fe. Un hermano débil en la fe, al ver que estamos ahí adivinando quién es y falla, y resulta que ya no fue este. Pero ya salió otro que se tiene las características, y órale, y ahí está, y no resultó ser ese. ¿Qué pasa con los hermanos débiles en la fe? Pueden creer que todo es mentira, que todo lo que dice la palabra de Dios es mentira. Y sobre todo hablo a los líderes, hablo a aquellos que tienen pastorado o algún ministerio, ¿verdad?, que andan haciendo estas loqueras, que le paren, por favor, porque están dañando la fe de los débiles. Y el Señor claramente dijo que hay de aquellos que le hagan daño a uno de esos sus pequeños. Hay de aquellos. Entonces, por favor, hermano, arrepiéntete y para de hacer esas cosas, porque estás dañando la fe de verdaderos cristianos. ¿Sí? Estás dañando su fe y estás haciendo que empiecen a dudar, que la duda venga sobre sus vidas. ¿Sí? 2, les provoca temor. Tenemos que tener cuidado, porque estamos haciendo que tengan temor, que tengan miedo de todo esto, de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está pasando. ¿Sí? Entonces necesitamos, hermanos, entender esta parte. Necesitamos entender esto, que estamos no solo dañando la fe, le estamos provocando miedos a los hermanos. ¿Sí? Y al hacer esto, estamos haciendo que caigan en cuestiones que no deben de caer. Recuerdo, por ahí hace unos que serán, unos 6, 8 años atrás, ¿verdad?, que aquí en Veracruz se profetizó, ahí por ahí anduvo algunos profetizando que venía un maremoto, ¿verdad?, y que iba a destruir a todo Veracruz y todo eso, y que Dios les decía que tenían que huir la gente a San Luis y
a San Luis Potosí y a no sé qué otro lugar, porque ahí no iba a afectar, ¿verdad? Y muchos cristianos, sin meditar en la palabra de Dios, hermanos, se fueron, vendieron sus bienes, remataron sus casas y se fueron a vivir, a adquirir una vivienda y toda mal hecha y todo, ¿verdad? Porque resulta que el que profetizaba tenía un nexo con una inmobiliaria de allá. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Y qué provocó todo esto? Que nunca llegó el maremoto a Veracruz, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que muchos renegaron y otros se vieron afectados en su fe. Yo sé que ellos son culpables por haber prestado oído a eso, pero el que profetizó esto fue mucho más culpable. Entonces, al hacer esto, nosotros estamos provocando que engañadores como este atrapen fácilmente a las ovejas, las atrapen fácilmente y las dañen. Pastor, tú estás llamado a proteger a las ovejas. Y cuando tú caes en este morbo de andar queriendo adivinar quién es el anticristo, pues lo único que estás ocasionando es que estás dejando a tus ovejas a expensas de un engañador. ¿Sí? Y eso puede hacer, la tercera, que ese hermano caiga en doctrinas erróneas. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no creo en eso, es pura mentira, entonces me voy a otro lado. Entonces se puede ir a otro lado, ¿verdad? Y esto está dañando terriblemente la escatología pretribulacionista. Yo soy pretribulacionista, defiendo el pretribulacionismo, creo que es lo que más se apega a la palabra de Dios en base a todo lo que he estudiado, ¿verdad? Pero tristemente, por muchos hermanos que no estudian la palabra de Dios y solo andan ahí guiándose por sus sentimientos y hablando lo que no deben de hablar y diciendo que Dios les dijo cuando Dios no le habló ni papas, ¿verdad? Están haciendo que muchos se burlen de la escatología pretribulacionista. Están haciendo que muchos abandonen la escatología pretribulacionista y se vayan a otro tipo de escatología, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo. Por eso mi llamado es a parar a toda esta tontería de querer adivinar quién es el falso profeta. Y como lo vamos a ver más adelante, de querer adivinar o de andar diciendo que el sello de la bestia ya está aquí. Hermanos, eso no dice la palabra de Dios. Por piedad, o sea, por favor, vayamos al texto y dejémonos de guiar por reacciones, por morbos y por loqueras de andar queriendo sacar lo que la Biblia no dice, ¿verdad? El llamado es no prestar atención a esas fábulas. Como 1 de Timoteo 1:4, vayamos a 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 4. Dice Pablo a Timoteo: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Timoteo era el pastor de esa iglesia. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que no presten atención a fábulas. ¿Sí? Que no presten atención a tonterías como esta. Ay, que ya está aquí el anticristo es Nerón, porque miren y pues eso no es cierto. ¿Sí? Pablo dice, no presten atención a esas cosas, deséchenlas de inmediato. Si alguien se levanta en la congregación y dice, así me dijo el Señor que fulanito de tal es el anticristo, siéntenlo inmediatamente, díganle, te callas, porque eso es una mentira. Dios no te está hablando, porque la palabra de Dios dice lo contrario y Dios no se contradice a su palabra. Hay muchos ahí que dicen que hablan en el nombre del Señor y hablan en el nombre de su carne o en el nombre del diablo, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que ver esto y tenemos que verlo, lo que dice la palabra de Dios realmente. En 1 Timoteo 4:7 dice la palabra de Dios: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Deséchalo, no solo que te aparten, que no presten atención, sino que desechen todo eso. 2 Timoteo 4:4 dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese es el problema cuando permitimos que alguien venga y nos diga, así dijo el Señor esto, y no vamos a la Escritura
¿verdad? Y vemos qué realmente está diciendo la palabra de Dios. Cuando yo voy a la palabra de Dios, puedo encontrar que esa persona está hablando en su carne o está siendo seducida por el enemigo a hablar cosas que no debe de hablar, ¿verdad? Entonces, eso provoca que aparten, como les dije, el oído de la verdad. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de todas estas cosas. Gracias a Dios, primera carta y segunda carta la tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, ahí está la palabra de Dios, ¿sí? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, no andamos, hermanos, siguiendo fábulas, no andamos siguiendo emociones, reacciones, cosas ficticias. Nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús y en su palabra, ¿verdad? Como dije a Martín Lutero, así, si hay, ¿verdad?, que si viene una doctrina y así haga llover oro del cielo, piedras preciosas, si no está en la palabra de Dios, tiene que desecharse. Porque la palabra de Dios es la revelación completa de Dios para nosotros. Y cuando tú rechazas la palabra de Dios, quedas a merced del engaño del enemigo, ¿verdad? Eso es lo importante. ¿Cuántas veces has escuchado que este es el anticristo, aquel es el anticristo, mira ese, aquello, basándose, como dije, en numerologías o nombres, en comportamientos, por estudio, por raza, etcétera? Yo al menos de los que puse aquí a recordarme, ¿verdad? En la antigüedad, que decían Hitler, ¿verdad?, que era el anticristo en su tiempo, aunque pudiera ser un anticristo, pero no era el anticristo, ojo, Muammar Gaddafi, antes anduvieron diciendo que era el anticristo. Saddam Hussein, que era el anticristo, porque sus iniciales y su no sé qué, y daban el 666, bueno, el Papa Juan Pablo II también anduvieron diciendo que era el anticristo, el príncipe de Inglaterra, el príncipe de España, ¿verdad? Bill Gates, ¿quién más? Varios, o sea, cada rato, y ya se muere aquel y ahora, pues no resultó ser ese, entonces vamos a inventarnos otro, ¿no? Y no tampoco ese otro, pues vamos a inventarnos otro. Y así estamos señalando y haciendo el ridículo totalmente, por no examinar la palabra de Dios, por no ir a la palabra de Dios, ¿sí? Cuando nosotros ponemos especial atención, si tú has estado en los estudios de este capítulo, vas a entender lo que estoy diciendo. Una profecía se debe interpretar con otras profecías, no se puede dejar suelta. Por ejemplo, esta profecía hay que interpretarla con Daniel. Daniel tiene mucho que ver con Apocalipsis, están muy enlazados, ¿verdad? Y hay que tener mucho, profecías de Zacarías, profecías de Amós, varios detalles que nosotros tenemos que enlazar. Y cuando nosotros enlazamos Apocalipsis con Daniel, nosotros vamos a encontrar que el anticristo no va a venir antes de la semana 70 de Daniel. Repito, el anticristo no va a venir antes de la semana 70 de Daniel, ¿sí? En la semana 70 de Daniel es que aparece este hombre de pecado, es que aparece este hombre de maldad, ¿verdad? No antes, sino en ese especial momento, ¿verdad? En ese especial momento. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir. No por nada, después de Apocalipsis 3, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 no se nombra la iglesia. Sin embargo, en el capítulo 6, cuando el Cordero desata el primer sello, aparece el anticristo, ¿sí? Ojo, y lo vamos a ver, el anticristo no va a aparecer hasta que la iglesia sea quitada del medio. Y lo vamos a ver por qué. Pero algo interesante, y antes de meterme en eso, es que Satanás siempre ha querido tener un hombre que suplante al Mesías, tener un hombre que se siente en el trono de David.
Satanás siempre ha querido eso. Satanás siempre ha querido a alguien que suplante al Mesías, ¿verdad? Y siempre ha sido impedido por el Padre a través de su poder y soberanía. Por el plan que Dios ha trazado desde la eternidad y que se cumple en sus tiempos, en los tiempos de Dios, ni antes ni después, en el exacto y pleno tiempo de Dios, se cumple cada cosa, cada momento. Por eso he dicho, hermanos, el anticristo no va a aparecer antes de la semana 70 de Daniel, ¿sí? Si nosotros creemos que va a existir antes de la semana 70 de Daniel, estamos diciendo que estamos adelantando los tiempos. Dios no adelanta los tiempos. Dios tiene todo planeado desde la eternidad y hasta la eternidad, tiempos exactos en donde su plan se cumplirá, ¿verdad? Y como el omnipotente Dios lo ha establecido así, no hay quien pueda moverlo. No hay nada. Por eso es importante otra vez las palabras de Martín Lutero. Nuestras oraciones no cambian la voluntad de Dios. Nuestras oraciones son para acomodarnos o para sintonizarnos o para entender la voluntad de Dios, ¿sí? Nuestra oración nunca es para cambiar la voluntad de Dios, porque no lo vamos a hacer, ¿sí? Dios tiene los momentos exactos, como Pablo lo expresa en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos a Gálatas 4:4. Gálatas, epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, fíjate, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué Cristo no nació antes o por qué Cristo no nació después? Porque era el momento exacto que Dios estableció desde la eternidad para que su Hijo viniera a este mundo. No iba a ser antes ni después. Ese era el momento exacto de Dios. El plan eterno que Dios ha estipulado desde la eternidad se cumplirá en su momento exacto. Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos capítulo 2, versículo 23. Y aquí está hablando el apóstol Pedro, ¿verdad? Y dice, a este, o sea, al Señor, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. ¿Por qué fue entregado Jesús? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios había establecido el momento exacto en que el Mesías moriría en la cruz, en el cual sería prendido, en el cual sería crucificado. El plan de Dios se cumple perfectamente. Jesús mismo lo establece en Juan 13:1. Juan, Evangelio en San Juan, capítulo 13, versículo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ¿verdad? El tiempo exacto de Dios. El tiempo exacto de Dios, no antes ni después, tal como también lo dice Marcos 12:12. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12. Versículo 12. Y procuraban prenderlo, o sea, Jesús, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándoles se fueron. No, aquí me equivoqué en la cita. 12:2, es Marcos 12:2. Y dice la palabra de Dios, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Y a su tiempo Dios envió a un siervo a los labradores, ¿verdad? Es importante ver esta parte. Juan 7:30 y 8:20. Ahí viene lo que les he estado diciendo, perdón. Juan capítulo 7, versículo 30 y 8:20.
Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Es decir, nadie podía matar a Jesús antes, hasta que el tiempo de Dios llegara. Y nadie podía matarlo de otra forma, porque Dios había establecido desde la eternidad que tendría que ser la cruz por la que en la que muriera el Salvador, ¿verdad? Y 8:20 también lo dice, fíjense, Juan capítulo 8, versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora, ¿verdad? Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces, claramente, hermanos, la Escritura nos enseña que todo se mueve en el tiempo de Dios, sin lugar a dudas. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo. La palabra de Dios es clara, hermanos. Todo se va a dar en el tiempo de Dios. Absolutamente todo. ¿Cuál es la razón entonces de andar queriendo adivinar quién es el anticristo? No hay razón, hermanos. No hay razón. Solo están dañando el evangelio, tanto a los incrédulos como a los creyentes. Estás dañando la obra del Señor y Dios te va a demandar cuentas de todo eso. Yo te lo estoy expresando porque es terrible ver a muchos que andan por ahí que Bill Gates es el anticristo. Por favor, hermanos. Pablo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 al 10, vamos a leerlo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 al 10. Dice Pablo, fíjense lo que le dice a la iglesia en Tesalónica: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjense, estos falsos maestros inclusive estaban llevando cartas aparentemente firmadas por el apóstol Pablo, donde decían otra cosa totalmente. Hay que tener mucho cuidado. O sea, los engañadores tratan de hacer lo más que se pueda para desviarte de la verdad, ¿sí? Nadie os engañe, dice Pablo, versículo 13, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Una cuestión, primero tiene que venir la apostasía total, ¿sí? 4, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Sí? Ahora, Pablo claramente dice, una de las características es que tiene que venir la gran apostasía. 2, que poco a poco la estamos viendo, ojo, todavía no está, pero poco a poco estamos viendo aún cómo las iglesias tradicionales están desviándose de la escritura. Por ejemplo, están poniendo ya mujeres como pastores a predicar en los cultos, están poniendo, algunas tradicionales ya están poniendo a gays, homosexuales, a lesbianas, etcétera. Estamos viendo poco a poco ese desviar, pero no es la gran apostasía, ¿sí? Ojo. Pero Pablo dice claramente, ¿verdad?, a los tesalonicenses, que ellos sabían qué era lo que detenía a que se manifieste ese misterio de la iniquidad plenamente, ¿sí? ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Sí? Y Pablo dice claramente, hermanos, que hay algo que está deteniendo a eso, y que los tesalonicenses precisamente lo sabían perfectamente. Y nosotros creemos que es la acción del Espíritu Santo en